Es lo que hemos estado viendo estas clases. Ok, primero, Catherine. Lisa, bueno, yo quería decir algo sobre la lectura que tenemos que entregar esta semana que me llamó la Claro, atención. dale. Em, ya, vi que, vi que en sí, a ver, ¿cómo podría decir? Ujú. Que la inquisitorial antes tenía un gran poder, se podría decir. Y por ello ellos no tenían que dar cuentas no tenían que dar cuentas a la Iglesia Católica. Y en por sí vi que había tantas irregularidades que al final de todo eso, hubo muchas quejas, hubo mucho, digamos, tantas quejas de los de ahí que intentaron reformar otra vez, intentaron hacer nuevamente. Y por ello es que si nosotros nos pusimos a ver ese tribunal con el tribunal actual, entonces reformaron muchas cosas en sí. Y entonces por eso dicen que ahí en la lectura estaba que por eso ellos hicieron que tanto política como religión, como tanto la política como la religión pudiera ser uno, o sea, se pudiera unir y pudiera ser un mejor que antes, porque ya que las quejas se excedían, es decir, había demasiadas quejas que hicieron mal, hicieron tantas cosas malas. Muy bien, Catherine. Espérate, no te vayas todavía. Quiero preguntarte una cosa. Y de hecho es una pregunta para todos también, pero claro, quisiera que Catherine lo responda primero. ¿Creen que es posible que la religión se pueda mezclar con la política? ¿Creen que es Yo creo posible? que, Dale, dale, bueno, Catherine, te escucho. en lo personal yo creo que no, porque la religión rige a, como bien le dice la palabra, ¿no? A Dios y cosas así, a algo santo y así, y la política va dirigida más yo creo que más es a cosas más, ¿cómo puedo decir? Económicas, sociales y así. Entonces yo creo que no, nunca se va a poder unir la religión con la política, porque en la religión el que manda es el Papa y él puede que tenga unas ideologías muy diferentes a que tenga, por ejemplo, un presidente. Entonces, eso. Ok, bien, Catherine. Ya lo conversaremos al final si es que alguien más quiere pues, participar. Areli, por favor. Bueno, profe, empezando a responder su pregunta, me Ujú. parece que no debería, pero sí se mezcla la política con la religión a veces, especialmente en países que son religiosos, pues comúnmente se crean con esta ideología y quienes llegan al poder siguen con la creencia en esta religión y aparte son siglos que no se pueden simplemente tirar a la basura. Son siglos de creencias donde la iglesia ha influido mucho para hacer las leyes, para el comportamiento de las personas. Lo religioso ha influido en lo social y ha sido parte de todo. Y bueno, más bien ahora es como que está bajando un poco, pero se sigue viendo eso. Ok, Y por Areli. otra parte, Ujú. era hablar sobre la clase anterior. Ujú. Hablamos sobre el Sacro Imperio Romano Germánico y hablábamos que la parte de sacro se la decía porque esto iba concentrado al catolicismo. La parte de germánico era porque todo el centro eran los territorios germánicos. Y también se habló sobre que, bueno, hubo, se intentó ver tres reyes. El primero fue el primer imperio y este llegaba hasta Italia, estaba en Francia, España. Fue el primer gran imperio alemán. El segundo se llamaba Prusia, estaba en Alemania, Austria y parte de Rusia. Y el tercero es el que, bueno, se supone que Hitler había intentado construir. Eso, Ujú. profe. Ok, está muy bien. Gracias, Areli. Tatiana.
Buenos días, profe. Buen Eh, día. bueno, con respecto a la pregunta, personalmente lo que pienso es que ambas instituciones pueden estar complementadas, pueden apoyarse unas a otras, pero no se pueden mezclar. Bueno, yo sé de pensar que al mezclar estaríamos dando mucho poder a una sola persona, a una sola institución. Entonces, eso hemos visto durante incluso esta clase, que eso siempre termina mal. Entonces, termina muchas veces en tiranía. Entonces, siento que sí se ha mezclado a través de la historia, pero no debería haberse mezclado. Ok. Eso. Bueno, con respecto a la clase anterior, también vimos lo que es lo que vimos a Carlomagno. Dice que Carlomagno expandió, bueno, buscó el unir todos los pueblos germánicos en uno solo. Y ese fue uno de los objetivos, unir a todo el imperio y hacer más o menos como un imperio romano. Eso. Y el otro objetivo era convertir a sus súbditos al cristianismo. Si estoy Ujú, ya. ujú. Entonces, ese fue el objetivo de Carlomagno. Incluso bueno, consulté que muchas veces decían que si es que no querían, que él obligó a los sajones a convertirse al cristianismo. Entonces decía que si es que una persona no se bautizaba o que no seguía las tradiciones cristianas, era condenada a muerte. En ese sentido, profe, bueno, ya llegando a lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, Ujú. eh, no me queda claro, bueno, dice que fue creado por Otón I, pero no me queda claro si fue como tipo descendiente de Carlomagno o se deriva más bien la idea fue de Carlomagno y lo hicieron así en El el Sacro Sacro Imperio. Imperio Romano. Ajá, Bueno, el primero que empieza, aunque todavía no lo llamará Sacro Imperio Romano Germánico, es es el el Imperio papá, Carolingio. sí, el papá de Carlomagno, ¿no? Pepín segundo. Sí hablamos de él, pero muy poco, pero bueno, hablamos de él un poco en la clase pasada. Él empieza, pero todavía no lo llamará Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? El nombre se irá construyendo después. Carlomagno, bueno, Pepín muere, tiene 3 hijos, el que queda a cargo de todo es Carlomagno porque el uno muere, el otro no quiere saber nada y después muere también. Y se queda a cargo todo, ¿no? Y claro, se puede ver también que no hay mm, mucha amistad ni vínculos con los familiares porque incluso persiguió a los hijos de sus hermanos que querían tener cierto tipo de poder. Pero bueno, está bien. Déjame, sigo yo con la gente que está alzando la mano y tengo que ir rápido porque si no la gente sigue alzando de a poco y ya me refiero otra vez a esto. ¿Ok? Gracias, Tatiana. Juan Josué. Eh, Era para responder la pregunta que planteó Claro, por y favor. antes de responder la misma hay que establecer los dos conceptos que nos menciona, Ujú, tanto qué es la política y qué es la religión. A la política la podríamos entender como una forma de gobierno o de organización de las sociedades humanas. En cambio, a ujú, la religión la entenderíamos como quizás un conjunto de creencias religiosas o normas que se establecen en la sociedad y prácticamente las dos siempre han ido de la mano a lo largo de la historia. ujú, Entendemos que cada gobernador incluso expresa sus ideas y muchos deben de concordar con las mismas y que se basa las mismas ideas en la sociedad porque vemos incluso en Estados Unidos, que es una sociedad, que es la potencia mundial del mundo, entendemos que los gobernadores establecen que un buen gobernador debe cumplir y debe de ser cristiano, no cristiano, más que todo debe ser religioso. Y de ahí se comprenden los partidos políticos también. Y que mucho se debería más relacionarse con politología y entender un poco de las acciones humanas y cómo se relacionan. ujú, ujú. Ok, está muy bien. Juan Josué, déjame, lo voy a dejar al final. Voy a escucharles a todos, ¿sí? Y al final lo comento un poco
de lo que han dicho. Está bien, gracias. Marco. Sí, buenos días, profe. Es para responder lo de la pregunta de si Por se puede favor. relacionar la política con la religión. Y desde mi punto de vista, sí, ya que recordemos que, como mencionaron mis compañeros, la política lo que intenta hacer es generar un orden en la sociedad, que es como hemos venido viendo a lo largo de la historia e incluso hoy en día. Sin embargo, el concepto de religión podemos verlo de que es la manera de que el individuo como tal crezca. Entonces, de este modo, se deberían llevar de la mano. La religión hace que el individuo crezca y la política hace que la sociedad se mantenga dentro de sus normas y de esta manera no tengan conflictos. Entonces esto, profe. Interesante, interesante. Muy bien, gracias, Marco. Déjeme, yo estoy escuchando a todos, ¿sí? No me voy a parar con ninguno porque si no, no terminamos la clase, pero voy a comentar lo que han dicho. Gracias. Jackie, por favor. Ya, profe, con respecto a su pregunta, a mi parecer sí se mezcla. Por ejemplo, aquí mismo en Ecuador, muchos políticos comienzan con diciendo agradeciendo a Dios o cuando van a hacer a presentar sus propuestas, igual saben recitar algunos versículos y que con la ayuda de Dios y bla, bla, bla. Entonces yo creo que sí está bien arraigado. Y muchos políticos también se basan más en los pensadores, ¿cómo se dice? En los mandamientos o en las reglas que la Biblia cristiana lo dice, más no en la ética que debería basarse Ahora, sus Jackie, resultados. antes de que te vayas, podrías, porque claro, creo que estamos todos de acuerdo de que pues las dos cosas se mezclan y no solo aquí, en todo lugar, ¿no? Pero la pregunta era un poco más debería, ¿sí? Y piénsalo un poquito y si quieres responder después me avisas o si no de una Ah, vez. sí, profe. No, claro que no debería, profe, porque de esa manera no, como dijo mi anterior compañera, que no debería tener todo un poder una sola persona o una sola institución, Ujú. porque sería mezclar todo y eso no saldría bien a un futuro, profe. Muy bien, ok, gracias Jackie. Vamos con Diana. Si ven, ustedes pues, parecen cuyes, se multiplican, ¿no? Primero Diana y luego Alexis. Profe, buenos días. Buen día. Bueno, respondiendo a la pregunta y para ser un poco breve, si debería la religión con la política unirse, yo creo que no. Sin embargo, la religión gira alrededor de todo, porque para hacer según las cosas bien, pensamos primero en Dios y en los mandamientos que están plasmados. Entonces, considero que no debería tomarse en cuenta la religión en la política ni en ningún lugar. Sin embargo, la religión gira alrededor de todas las cosas. Eso, profe. Ok, ok, es interesante. Wow, hay mucho que han dicho y te tomaría muchísimo tiempo, pero a ver, Alexis, terminemos contigo. Bueno, buenos días, Licen. Buen día. Desde mi punto de vista, creo que la religión, bueno, desde el pasado ha venido siempre de la mano con la política, pero yo considero que hasta la actualidad creo que sí es algo muy importante de que se siga o sea, se sigan llevando de la mano porque es algo muy importante, ¿no? Que han creado leyes basándose en principios religiosos, pero a pesar de que hay muchas personas que como estábamos revisando en las anteriores clases, ¿no? Que han perjudicado, suponiendo por rebeliones o por algunas clases de revoluciones. Pero yo creo que sí, sí es algo importante que la religión vaya de la mano con la política. Bueno, es mi opinión, ¿no? Entonces, Está bien, yo gracias Alexis, muy bien. Bueno, empiezo por esa parte y luego ya empezamos con el Imperio Carolingio, ¿no? Y seguimos por ahí. Ok. Ah, bueno, ¿por qué hago? Porque de hecho, a ver si no lo tengo por acá. Deme un segundo, creo que está aquí a la mano. Deme, a ver. Ok, no me he demorado mucho.
es una de las preguntas, o quizá la primera pregunta y la más importante que se hacen dos filósofos. Voy a mostrarlos. Se llama Norman Geisler y Frank Turek, ¿no? A ver si lo pueden ver ahí. Es un hermoso libro, lo he leído ya. No es reciente, por cierto, ¿no? Esto salió, deben tener alguna edición, supongo que posterior, pero esto salió el 2003, sí. No es reciente, pero la pregunta es obviamente muy importante. Me agrada mucho la argumentación que hacen, porque ellos dividen en dos la pregunta. No, la primera división es que la religión, por lo menos en este caso sería el cristianismo, luego podemos hablar de otras religiones si quieren con mucho gusto, tiene dos aspectos. Un aspecto que es un aspecto moral y el otro aspecto que es un aspecto espiritual. A ver si me dejo entender. Entonces, ¿cuál es el aspecto moral? El aspecto moral son las cosas, los principios éticos por los cuales nos gobernaríamos, como, ¿no es cierto? No asesinar, no matar, no robar, no codiciar a la mujer de tu prójimo. Bueno, sigan ustedes ahí con la lista. Esos serían los aspectos morales. Y luego los aspectos espirituales es, claro, tienes comunión con Dios, oras todos los días, lees la palabra, vas a la iglesia, si eres católico, comulgas, te confiesas, ¿no? Bueno, ponle ahí las cosas espirituales, ¿no? Y ellos creen, y a mí me gusta, por eso lo he mencionado, me gusta mucho la argumentación que hacen, que, claro, la parte moral que es impuesta desde el cristianismo, no impuesta, sino pensada desde el cristianismo, ha ayudado a todas las sociedades a prosperar y a generar sistemas de derechos, ¿no? Antes se mataban a los niños, bueno, ahora bueno, antes se mataban a los niños, ahora no se los mata tanto, solo con el aborto. Pero, bueno, digo, antes se mataban a los niños, ahora sí se los cree que son seres humanos y pues se les da todas las protecciones, ¿no? Antes no se tenía ningún respeto por la opinión de la mujer y demás. Bueno, desde el cristianismo la mujer tiene todo el respeto que debería tener como imagen de Dios. Y hay algo más que Norman Geisler menciona ahí que me gusta muchísimo, que si ustedes ven hasta aquí, hasta donde estamos nosotros en nuestra clase, todos los gobiernos ha sido una mezcla de política y religión, ¿no? Desde los babilonios hasta los romanos. O sea, los romanos tenían su propia religión y no le veían ningún problema a imponer su religión en el gobierno. O sea, todo esto es como una construcción casi del mismo ser humano. Es decir, siempre mezclamos lo uno con lo otro. Pero Geisler dice, esta es la diferencia con el cristianismo. ¿De dónde sale la diferencia entre el gobierno y una religión? Sale del cristianismo. Cuando Jesús te dice entonces, dar a César lo que es a César y a Dios lo que es de Dios, o cuando Jesús te dice, por ejemplo, paga tus impuestos, creo que está por ahí en Mateo 15 o 16, que saca una perlita de la boca de un pescado, de un pez, pues, porque no está muerto, de un pez, para pagar los impuestos, ¿no? Es decir, y luego todos son culpables, todos son pecadores, y la necesidad de que cada uno nos cuidemos con otros, es decir, que cada uno esté vigilando a otro, es decir, la idea de división entre religión y gobierno sale del mismo cristianismo, diría Geisler. Y por el otro lado, la idea de la democracia, de que nos cuidemos unos con otros, o sea, que el Parlamento cuide a lo que está haciendo el presidente, que el presidente cuide lo que está haciendo el Parlamento, que el Parlamento cuide lo que están haciendo los jueces y viceversa, ¿no? Acá en Ecuador es tan complicado el
el sistema porque resulta que aquí construimos un organismo a quien nadie le cuida. Y esta es la Corte Constitucional. Nadie cuida la Corte Constitucional. Ellos deciden lo que quieran decidir y nadie puede estar en contra. Eso no es una democracia. Bueno, entonces, la argumentación iría por esta parte. El mismo cristianismo fortalecería la idea de la división. Sin embargo, el gobierno debe decidir qué moralidad va a imponer sobre sus súbditos. Va a imponer la moralidad de los romanos, es decir, que quieres matar a tu hijo de 2, 3 años, hazlo, porque pues, estaba permitido. Ah, que te salió mujercita, ah, qué pena, lo vas a botar, la vas a botar en el basurero, pues es legal, hazlo, no hay problema. Vas a imponer la moralidad romana, vas a imponer la moralidad griega, que es muy parecida a la romana, vas a imponer la moralidad musulmana, o vas a imponer la moralidad cristiana. Y resulta que hay una pregunta esencial que ellos se hacen. Cuando alguien te dice, por ejemplo, es que no impongas tu moralidad sobre la mía, que el gobierno no imponga su moralidad sobre nosotros. Pues lo que realmente están diciendo es, no quiero esa moralidad, quiero esta otra, la mía, que se imponga sobre el resto. Es decir, no hay gobierno en la tierra que no tenga moralidad. Todos imponen algún sistema de moralidad. La pregunta es entonces, la pregunta no es que el gobierno se quede sin moralidad porque es imposible, porque siempre van a imponer algún sistema, ¿no? La pregunta es entonces, ¿qué sistema? ¿Cuál es el que más nos conviene? Y pues como ustedes supongo que ya lo estarán viendo en el desarrollo de la clase, hay un común denominador entre la moralidad cristiana y el desarrollo económico de las naciones en Occidente, ¿no? Bueno, lo dejo allí. Si es que alguien quiere comentarlo, con gusto les escucho. Déjenme, comparto acá. Bien. Estamos viendo entonces sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Ya hemos hablado de Carlomagno, ahora hemos hablado de Pepino, su padre. Sí, hay algunos aspectos que debemos mencionar los que son importantes. El primero es que, claro, Carlomagno establece el Sacro Imperio Romano Germánico como el mayor imperio europeo y esta vez católico. Y hemos hablado también que después de la conquista y que sí había cierta imposición del catolicismo. Algunos de ustedes creo que lo dijo al principio. Sí, sí lo había, eso es verdad. Pero también había cierta libertad religiosa y cierta libertad de pensamiento. Esto es a lo que se conoce, y lo vimos en la clase pasada, lo que se conoce como el Renacimiento carolingio. Es decir, que las artes renacieron, que las formas educativas renacieron, que hay una ola masiva de impulso de la educación y de la influencia de la educación en la gente, ¿no? Y entonces, claro, uno puede esperar que acá encontremos grandes pensadores. No los vamos a ver porque no nos da el tiempo, pero voy a mencionar solo uno, Anselmo de Canterbury. Anselmo. Anselmo, y pues les dejaría y les propondría que lo lean por su cuenta. El pensamiento de Anselmo es impresionante. Que alguien en el siglo XI, bueno, en el siglo XII realmente haya propuesto lo que propuso con el argumento ontológico que todavía se lo utiliza hasta ahora. Y que no es tan complicado entenderlo
Lo que es más complicado es explicarlo. Vamos a ver si es que me animo a hacerlo. No me da mucho el tiempo, pero déjeme ver si me animo a hacerlo. El argumento ontológico va más o menos así. Porque, a ver, tiene... Si ustedes escuchan bulla, es que yo vivo en un barrio muy bullicioso. Aquí venden naranjas, tomates, todo en la calle. Siempre tengo como un costeño que va gritando, recupérate, recupérate. Yo como soy guayaco, lo entiendo. A ver, denme un segundo. Alguien escribió aquí en el chat. Déjame ver. Orotón. Ok, vamos a ver. Marta, está bien. A ver, es interesante lo que dices. Y déjame que anoto acá, porque si no, no me acuerdo. Déjame te lo muestro. ¿Dónde está? Ok. Entonces, el primer emperador, como lo ves acá, el primer emperador del Sacro Imperio Romano es Carlomagno. El otro, el segundo, es Otón. Claro, uno podría decir que el primero, pues históricamente debería ser el papá de Carlomagno, ¿no? Pero aquí necesitamos tener presente que el imperio ya se había creado, aunque el nombre todavía no, ¿sí? Y aunque hay algún cierto de debate, es decir, que quién fue el primero que utilizó el nombre completo, pero el imperio era el mismo, ¿no? El imperio era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Algunos historiadores incluso proponen que el nombre fue creado mucho después, casi en el siglo XIII y en el siglo XIV. ¿Significa eso que lo que está acá atrás no es parte del imperio? No, no. Es parte del mismo imperio, es parte de la misma historia, pero el nombre del imperio todavía no se había creado. Quizá eso nos ayude, Marta, a responder tu duda. Bueno, vamos a hablar de los Enriques también. Déjenme, les estaba hablando de Anselmo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Hay dos vertientes importantes de Anselmo. La primera vertiente, que Anselmo tiene una forma no natural ni científica, sino una forma lógica de llegar a una argumentación ontológica. Es decir, vamos a ver. Tú tienes la idea de algo bueno. Luego tienes la idea de algo mejor. Luego tienes la idea de algo que es mejor de lo que acabas de proponer. Y luego tienes la idea de algo aún superior. Si lo llevas esto al infinito, Anselmo diría, tienes la idea de Dios. Pero si Dios no existiera, todas las comparaciones que has hecho previas serían imposibles de ser hechas. Es decir, como no tienes la idea ontológica de lo eternamente, supremamente bueno, no podrías decir entonces lo que tú has hecho es mejor de lo que él hizo. Y lo que el otro hizo es mejor de lo que él hizo. Porque no tendrías formas de compararlo. Es como si tú tuvieras una regla, ¿no? Y en la regla tienes todos los numeritos, ¿no es cierto? Del 0 al 10.
pero el cero no existe. Pero si no colocas el cero, ninguno de los otros números tiene sentido, porque no sabrías dónde estarían. Entonces necesitas creer, o no, necesitas que el cero, necesitas de la idea del cero, un cero que no existe, pero necesitas la idea del cero para que todas las otras mediciones sean coherentes. Si el cero no existe, las otras mediciones no pueden ser coherentes. Lo mismo pasa entonces con la moralidad en esta cosa de la idea de lo bueno. Si no existiera lo eternamente y supremamente bueno, no podrías comparar las cosas que están por debajo de lo eternamente bueno. Es decir, no podrías decir que un sacrificio es más sacrificio y mejor sacrificio que otro. No podrías decir que una acción altruista es más altruista que otra. No podrías decir, ¿no?, que algún amor ha sido más esplendoroso que otro. ¿Por qué no podrías hacerlo esto? Porque no tienes la idea de lo eternamente bueno con la que podrías comparar el resto. Claro, pero uno podría decir, pero sí, pero lo hacemos a cada rato, ¿no? O sea, nos ponemos de acuerdo y decimos sí, pero o sea, este se ha esforzado más que este estudiante. Y claro, la respuesta de Anselmo en este caso sería, claro, es que la idea de lo eternamente bueno ya está marcada en tu racionalidad. Por eso puedes hacer las comparaciones que haces. Pero si esa idea no estuviese marcada en tu racionalidad, no podrías comparar nada. ¿Me explico? ¿Se entiende, chicos? Supongo que sí, ¿no? Ok, volvimos a nuestra salsa, yo bailando solito. Ok, hay otras argumentaciones que hace Anselmo sobre esto es un poco más complejo. Vamos a ver, lo hago rapidito. Si no lo entienden, sí pueden preguntar, sí pueden hacerlo. Y si es que aún así no entienden, pueden volver a repreguntar. Y si aún así no entienden, pues hemos hecho el mejor esfuerzo. Vamos a ver. Ustedes han escuchado la idea del multiverso y todas estas cosas, ¿no? Bueno, Anselmo ya lo había pensado antes. Y Anselmo decía, bueno, supongamos que hay infinidad de universos. Y como hay infinidad de universos, lo más lógico es que en uno de estos universos Dios exista. Pero si la idea de Dios que tenemos es un Dios todopoderoso, omnipresente y omnisciente, esa es la caracterización de Dios, ese Dios que existe en ese universo para ser omnipresente no debería existir solo en ese universo, sino en todos los universos posibles. Por ende, incluso si el multiverso existe, es una comprobación lógica de que Dios existe. ¡Ja! Bueno, imagínense que Anselmo está pensando en estas cosas en el siglo XII. Oh, impresionante. Por eso es el renacimiento carolingio, ¿no? Y claro, este renacimiento carolingio da también un impulso a la creación de instituciones académicas. ¿Sí? Nosotros hemos mencionado, bueno, no, de hecho no lo hemos mencionado, pero vamos a ver. No. El convento de Murcia, no. Solo Murcia. Vamos a ver si lo encontramos. No, no está acá. No importa. Vamos a ver.
La Iglesia Católica, desde sus padres, los padres de la institución, habían generado ya ciertas ideas de conventos, ¿no? Estos conventos que se dedicaban a muchas cosas. Bueno, lo que nosotros llamaríamos ahora conventos. Ok, gracias, Tatiana. Pero mira esto. Por eso era importante mencionarlo primero. O sea, Tatiana dice, bueno, si es que hay un multiverso, un número, también existiría un número infinito de dioses y habría muchas otras posibilidades. No, está bien. Pero, si la idea de Dios es esta idea de Dios que propusimos al principio, que Anselmo mismo propuso al principio, es decir, este Dios universal, o sea, omnipresente, omnisciente y omnipotente, si es que existe alguien más parecido a él, ya no es Dios, porque no es omnipresente ni omnisciente, sino que hay otros que también lo son. Sí, es como nosotros, digamos nosotros, los seres humanos, y yo digo, bueno, es que el ser humano, yo soy racional, yo pues muero, tengo sentimientos, tomo decisiones como un agente libre, entonces soy una persona. Quiere decir esto que soy la única persona posible. Luego regreso a ver y digo, no, mira, hay muchas personas que están alrededor mío. Pero si es que proponemos que algo está encima de algo más, es decir, lo vas construyendo como en una pirámide, hay algo más poderoso que otro, hay alguien más fuerte que otro, hay alguien más inteligente que otro, hay alguien más bueno que otro, y lo pones al infinito, esa sería la idea de Dios. Y el Dios debería ser, y la única opción es que sea uno solo. Por ende, en la argumentación de Anselmo debería ser solo uno. No múltiples ni mil, solo uno. Porque si no se pierde la idea, la primera idea de lo eterno. Es como la misma idea del cero, ¿no? Yo decía, necesitas el cero para que los otros números tengan sentido. Pero tú dices, pero puede haber otros ceros. No, solo hay un cero. Tú dices, bueno, pero es que hay otros ceros, porque también a través de estos otros ceros podemos contar. Mira los incas como contaban los quipus. Sí, sí, pero es el mismo cero, es la misma idea de cero, ¿no? La no existencia como una forma para medir la existencia. Lo mismo pasa con Dios. Entonces tendrías lo eternamente bueno para medir las cosas malvadas que hacemos. Y que dices, es que hay otras cosas que son eternamente buenas. Bueno, pero es el mismo Dios. Me explico un poco ahí, Tatiana. Muy bien, gracias. No, está perfecto la pregunta que haces porque nos ayuda muchísimo a entenderlo. Lean Anselmo, véanse un par de videos de Anselmo, o por lo menos alguien que te explique de Anselmo. De hecho, William Lane Craig tiene videos muy buenos de Anselmo. Vamos a ver. Aquí está el argumento ontológico. Bueno, búsquenlo. No sé si lo tengo en español. Yo creería que sí. Porque William Lane Craig es el filósofo o uno de los filósofos más importantes que todavía lo tenemos vivo. Y tiene unos videos muy interesantes de Anselmo. Bueno, lo ven ahí. Regresemos un poco acá. Entonces, en este renacimiento carolingio, tienes monasterios que se van creando y estos monasterios
están dedicadas a varias cosas. Sobre todo, están dedicados a la educación, ¿no? Y a la caridad. Entonces, tienes algunos que se dedican a la educación, están todos los días escribiendo como copistas, los copistas, es decir, van copiando letra por letra la Biblia, no la van copiando letra por letra. Están traduciendo lo que dijimos la clase pasada, están traduciendo ya los títulos que están accesibles en griego, ¿no? Los libros de Platón, Aristóteles y los otros pensadores, los están traduciendo al latín, ¿sí? Y por el otro lado, te encuentras que hay personas como Anselmo, que no únicamente hacen lo que los copistas están haciendo, porque Anselmo también se dedicaba a ser copista, sino que también está escribiendo sus propias obras, ¿no? Y sus propias argumentaciones. Están escribiendo sus propias formas de mostrar la racionalidad. ¿Sí? Y entonces, puedes imaginarte que parece una universidad. Los monasterios parecen una universidad, porque los monjes se dedican al estudio, ¿no? Es casi, mira, más o menos como pasa en las universidades norteamericanas. Las universidades británicas también. ¿Qué es lo que pasa? Los estudiantes necesariamente van a vivir en el campus. ¿No? Porque me tocó a mí. Algún rato les conté que yo una parte de mi pregrado lo hice en Estados Unidos. Bueno, me tocó ir a vivir en el campus. Pero el campus era toda una ciudad, parecía Guano, para los que conozcan Guano, ¿no? O Riobamba, ponle la mitad de Riobamba, parecía toda una ciudad. O sea, un edificio, claro, era para computación, todos los equipos de computación, tú podías ir ahí, utilizarlos sin ningún problema. Otro edificio era un gimnasio, los estudiantes podían utilizar el gimnasio sin ningún problema. Otro edificio, o varios edificios eran para clases, ¿no? Y resulta que acá al ladito de tu edificio donde tú estás viviendo, vive tu profesor. Los profesores normalmente vivían en casas, los estudiantes vivíamos en dorms, que se llaman dorms, que son edificios grandes, dormitorios, te dan un dormitorio, normalmente lo compartes con alguien. Pero claro, salías de tu edificio y la casa de ahí del vecino era la casa de tu profesor. No, más allácito, un poco más allá, pues te encuentras que ahí está la biblioteca, una biblioteca que son siempre grandes, enormes. Toda la UNACH es una biblioteca en Estados Unidos. Vas un poco más allá, te encuentras que también hay cine, hay comedores, es todo un ambiente universitario. Entonces tú sales, ¿no? Y luego ya un grupo de estudiantes ha generado un club de filosofía y puedes unirte. Otro grupo de estudiantes ha generado un club de baile y puedes unirte. Otro grupo de estudiantes hace teatro. Otro grupo de estudiantes presenta películas históricas todos los viernes y puedes irlas a ver porque estás viviendo en el mismo campus, ¿no? O sea, a cada instante, todo el tiempo, estás siendo bombardeado por conocimiento, todo el tiempo. O sea, sales para divertirte, pero tu diversión es jugar con el conocimiento, ¿no? Porque resulta que en el club de filosofía, que hemos invitado al profesor X, y van y el profesor X se mete a la discusión como cualquiera de los estudiantes. Que en la película de historia hemos invitado a este profesor para que nos explique un poco más de los eventos que se presentan allí, ¿sí? Y en el comedor vas a comer, almuerzas, ¿no? Vas a comer allá y pues te encuentras que en la mesa, en la mesa yuxtapuesta está tu profesor. Y bueno, si uno quiere retraerse un poco en el tiempo,
Eso eran los monasterios. ¿Qué era un monje? Un monje católico en este caso. Que te hacías, ibas a un monasterio. Había diferentes tipos de monjes, ¿no? Eso también. Monjes que iban a los monasterios, otros que se dedicaban a la iglesia, no a la comunidad, a hacer las labores de pastoreo. Son dos tipos de católicos diferentes, no son los mismos. No era que los monjes eran igual que los curas y los curas eran igual que los monjes, no. Los preparados, los bien preparados eran los monjes, ¿no? Y entonces ibas allá, bueno, tenías toda una educación de muchos años para aprender hebreo, para aprender griego, para aprender latín, para aprender arameo, y además que, por cierto, ya el mismo hecho de haber entrado significaba que ya podías manejar algunos de estos idiomas, ¿no? No te dedicas a estudiar horas y horas enteras, ¿no? Comes, estudias, luego conversas, tienes clase, sales, si hay que hacer alguna labor social con los pobres, bueno, vas, pero tu labor central es estudiar. Puedes entender entonces de dónde sale la idea de universidad, ¿no? La idea de universidad, las universidades, las primeras universidades que salen, que se generan, son justamente en el siglo XI. Creo que yo lo había presentado ya acá. En la Universidad de Bolonia. Mira la fecha, ¿no? 1088. Y veamos el escudo. Tomémonos un tiempito para ver el escudo. Yo cojo un poco de agua, miren el escudo y ya les pregunto qué hay, qué ven. Ok, cuéntenme. ¿Alguien que se anima? Ok, Tatiana, por favor. Y luego Alex. Bueno, creo que a primera instancia lo que se puede ver es el símbolo Alma Mater Studiorum. Alma Mater dice, bueno, en lo que vi que se refiere a una universidad, básicamente, que en latín se traduce a Madre Nutricia. Ajá. Eh, Veo, igual en el centro me parece interesante, no sé si estoy bien, pero parece, digamos, por ejemplo, una cierta influencia cristiana, católica tal vez. Vemos, por ejemplo, en la parte inferior, que en la parte inferior izquierda, que está una persona tal vez orando y al lado está un ángel o una representación de un ángel. Incluso vemos también en la parte de arriba, se me hace que son tipos sacerdotes, eso, más haciendo referencia, por así decirlo, a una influencia cristiana. Ok, muy bien. Gracias, Tatiana. Alex, por favor. Sí, dicen, lo que yo podría aportar es de que se pueden ver bastantes figuras católicas o religiosas
ya que podemos ver que se están confesando, en otros vemos un ángel, y se puede apreciar que esto conforma alguna entidad o alguna universidad, como lo podemos constatar, ya que hay una serie de figuras, si se puede llamar así, religiosas, que han aportado ciertamente a la universidad. Eso Ujú. podría aportar eso. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, ok. Bien, esto ya es latín, ¿no? Recuerden que el idioma oficial ahora es el latín. Pues en todo el Imperio Romano es el latín. Y no necesariamente porque alguien lo haya impuesto, sino que era lo que se utilizaba, ¿no? Como griego se utilizaba dentro del mismo Imperio Romano, ahora es el latín, y luego, pues como se utiliza en nuestros días el inglés. El inglés es como para todo, ¿no? Bien, el alma mater studiorum. Bien, o sea, sí lo puedes traducir como alma mater en español, sí, pero va más allá de eso. Es decir, el centro de crecimiento, la matriz, la mater, como la matriz de una mujer, ¿no? La madre, el centro de crecimiento del estudio. ¿Sí? ¿Dónde está el centro de crecimiento del estudio? Bueno, miren lo que está por dentro. A mí me gusta mucho, siempre que yo veo este escudo, siempre me fascina que en el siglo XVIII lo primero que hayan puesto por dentro de lo que significa el estudio son libertas, ¿no? Es decir, la libertad. Necesitas libertad para poder crecer en el estudio. Si no tienes libertad, nunca podrás crecer intelectualmente. Esto es poderosísimo, poderoso, porque cuando la universidad se convierte entonces en un centro de adoctrinamiento, es decir, que los chicos tienen que pensar igualito que sus profesores y no solo que tienen que pensar igual que sus profesores, tienen que ser personas activas, movilizadoras, que tienen que salir a las calles, tienen que generar grupos, movimientos, casi políticos, porque así es como se transforma la sociedad. Eso es adoctrinamiento. La idea original, primaria de universidad es que el estudiante tenga la libertad para generar su propio conocimiento, para generar sus propias condiciones, para ser un pensador crítico. Yo algún dato les he dicho acá, o les he repetido, me parece ya, que la idea central de las clases que yo enseño es, claro, nosotros aprendemos a veces historia, a veces filosofía, a veces también nos metemos en un poco de política, incluso economía, pero la idea central no es el conocimiento por el conocimiento, no, la idea central es no, la primera cruzada fue en 1095, no, esa no es la idea central. La idea central es generar pensadores críticos, que los estudiantes piensen por sí mismos, que encuentren el espacio de libertad para que piensen por sí mismos. Pero cuando eso se pierde, es decir, cuando queremos estudiantes que sean movilizadores, que sean aglutinadores, que sean, ¿no es cierto?, que se conviertan en los agentes sociales del cambio y demás, ahí estamos rebasando una línea que es una línea muy delgadita del adoctrinamiento. Ya no estamos haciendo estudiantes que piensen, estamos haciendo máquinas que se muevan por una idea. Puede ser, entonces, ¿qué es lo que hace la academia o debería hacer la academia? No, espera, antes de movilizarnos, antes de nada, pon la idea en el tapete, vamos a discutir la idea, vamos a discutirla, ¿no? ¿Qué significa esta idea? Es que eso nos lleva mucho tiempo, que necesitamos movilizarnos. No me voy a movilizar por movilizar. Quiero saber qué es lo que estoy pensando, de dónde sale, por qué sale
¿Cuáles son esas fuentes de conocimiento? Me está escribiendo, bueno, ya les responderé un poco después. Ya, es que mi suegra está en el hospital, entra en una cirugía el día miércoles. Vamos a tener clases, claro. La única opción que no tengamos clases es que yo muera. Ah, porque si ustedes mueren, pues seguiría teniendo clases, ¿no? Eh, ¿Se dan cuenta que yo me divierto aquí solito? Bueno, pero bueno, pues sí me están pidiendo algunas cositas que tengo que llevar. Les decía que esa es la academia. Luego, pongamos como cualquier idea. Vamos a suponer que estamos diciendo necesitamos, no sé, vamos a suponer, necesitamos movilizarnos porque están matando a los gatos en la calle. Ok, espérate. Primero, hay tantas preguntas antes de salir a movilizarte, ¿no? Las preguntas que a mí se me ocurren este rato serían, ¿tiene el gato derechos? La segunda pregunta que se me ocurriría es, ¿en qué está basado estos derechos? ¿Tienen todos los animales derechos? Si la respuesta es sí, todos los animales tienen derechos, me preguntaría, ¿tiene la rata que está en mi casa derechos? Esa rata que tiene muchas enfermedades, ¿tiene derechos y no puedo matarla? Y luego dice, no todos los animales, solo cierto. ¿Y por qué? ¿Dónde basas esa idea? ¿De dónde sale esa idea? ¿O solo se te ocurrió a ti y tenemos que seguirte porque se te ocurrió a ti? Hay tantas preguntas previas a la movilización que deberían estar clarísimas, ¿no? Eso es lo que debe hacer la academia. Y por eso a mí me gusta detenerme en este aspecto un segundo, porque la idea primaria de universidad es crecer en conocimiento a través de la libertad, ¿no? Es decir, pongamos la idea que estás pensando y, a ver, discutámosla, ¿no? A mí me gustaba mucho, creo que les conté algún rato, en la universidad donde yo estaba en Virginia, de hecho, acaba de haber un tiroteo en la universidad donde yo estaba la semana pasada. No fue un estudiante, alguien que entró en la universidad, disparó, hay 2 personas muertas. Justamente aquí están las 2 personas que fallecieron. Sí, bueno, en esta solo me hacía acuerdo porque no habían, cuando yo estaba allá, no tenía un club de filosofía. Entonces, con un amigo se nos ocurrió, decimos, un amigo hondureño, muy inteligente, bueno, luego ya se dedicó a otras cosas, y decidimos, bueno, hagamos un club de filosofía. Y creamos el primer club de filosofía. Luego ese club sí, las 4 o 5 primeras sesiones funcionó muy bien, luego alguien tuvo la maravillosa idea de invitar a mujeres. Y claro, claro, es obvio, deberíamos, ¿cómo que estamos solo hombres? Deberían estar mujeres, invitamos mujeres y luego eso ya no era filosofía, cualquier otra cosa menos filosofía. Bueno, pero me gustaba muchísimo porque alguien traía una idea y decía, miren lo que Nietzsche piensa. Nietzsche piensa que el superhombre es esto. Y nos poníamos a discutir todo sobre eso. Pero no es que lo aprendimos solos, ¿no? Sino que teníamos todo un ambiente que se discutía ideas en todo lado. Los profesores lo hacían, los estudiantes lo hacían, ibas a los clubs, lo hacían. Y era muy divertido porque no era la idea, o por lo menos en estos espacios donde yo estuve, la idea no era de imponer tu idea, la idea no era sobrepasar, hacerme ver como el más inteligente. No.
La idea honesta era, veamos realmente qué estamos pensando. Veamos realmente qué es lo que ha pasado. O sea, qué es lo que estamos, qué significa esta idea, cuáles son sus causas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿De dónde sale? Bueno, salen de aquí. Y las primeras universidades, vamos a poner, esta es la Universidad de Bolonia, ustedes ya la pusieron allá. Luego tenemos la Universidad de Oxford. Es un poco después, bueno, no un poco, mucho después. Vamos a ver si encontramos acá el año. Sí, Catherine. Profe, no sé, quería hacerle una pregunta, pero es referente como que al tema, pero es un tanto personal Claro, para dale. usted. Aquí se habla de todo, Catherine. O sea, me preguntaba si usted fuera padre, ¿cómo educaría a sus hijos? O sea, por decir, ¿les inculcaría una religión? A eso me refiero. ¿Les inculcaría una religión o usted esperara que puedan tomar sus propias decisiones o algo así? Lo que yo haría, ¿no? Sí, claro, lo que usted haría con su hijo o hija, no sé. Sí, le inculcaría una religión, sí, desde pequeño. ¿Significa eso que es un sistema de adoctrinamiento? No. Es lo que yo... Déjenme les muestro un ejemplo muy rápido. Este profesor me gusta muchísimo, ya está bien viejito, pero es una mente brillante que todavía está viva. Se llama John Lennox. Es un matemático de Oxford. John Lennox es un cristiano que lo dice abiertamente, ¿no? Y él es matemático, es científico de una de las mejores universidades del mundo. Bueno, él cuenta su niñez y que sus padres, él es irlandés, los irlandeses son mayoritariamente católicos. Sus padres siempre le enseñaron sobre la religión. Pero, Lennox dice, no es que me enseñaron como, ¿no es cierto? Estas son las cosas que debes saber, aceptar y sin replicar a rajatabla. No, no, no. Me enseñaron de forma razonada. De hecho, él menciona, de hecho, a muy temprana edad, a los 13 años, me dieron 2 libros que estaban escritos por 2 ateos. Y él preguntó a sus padres, ¿y por qué tengo que leer esto? Y sus padres le dijeron, porque tienes que conocer qué es lo que los otros, los que no piensan igual que tú, creen. Entonces, ¿cuál fue la educación que tuvo Lennox? Fue una educación religiosa, sí, pero no una educación que está basada en el dogma. Es decir, tienes que aceptar el dogma sí o sí, pues, porque sí. No, no, no. Tienes que aceptar no aceptar el dogma. Vamos a aprender el dogma, pero vamos a aprender por qué creemos lo que creemos. ¿No? Vamos a aprender si es que hay, o sea, y eso requiere de de muchas horas de los padres dedicarse enteramente a sus hijos, ¿no? Y aprender ellos mismos a decir, bueno, a ver, yo creo en Dios. ¿Y por qué creo en Dios? ¿Cuál es mi justificación para creer en Dios? Y le voy a enseñar eso a mi hijo, que crea en Dios. Y si él me pregunta, ¿y por qué crees en Dios? ¿Qué voy a hacer? Si ni siquiera yo me lo he preguntado al principio. Entonces, no es la educación que recibe Lennox, y esto es palabras del mismo, y lo he escuchado varias veces, no es una educación religiosa del dogma por el dogma, sino
el dogma basado en la razón. Creemos en Dios por estos motivos, por estas razones, y si quieres, por estas evidencias. Hace 2 semanas estaba conversando yo con un buen amigo y yo le estaba comentando sobre las teorías de la verdad. Y que me parecía a mí, me decía que la fe, si ven que todavía tengo esta cosa acá, les decía, la fe cristiana tiene una relación muy fuerte con la teoría de correspondencia de la verdad. ¿Y cuál es la teoría de correspondencia? Que hay un decir que corresponde a un hecho o un dato verificable. Entonces yo digo, hay 31 estudiantes en mi clase y lo digo simplemente lo digo. ¿Por qué es verdad? Porque tiene una correspondencia con la realidad y tú vas al grupo, ¿no es cierto? Y dices, están 31 conectados, sí. Son 31 estudiantes, bueno, podríamos decir que son 30 más el profesor. ¿Okay? Entonces hay una correspondencia con la realidad. Entonces es una de las teorías de la verdad. Hay otras teorías. Yo le decía, bueno, la fe es muy similar a la teoría de correspondencia de la verdad. ¿Por qué? Porque las cosas que se dicen en la religión pueden ser comprobadas. Y yo le decía algunos ejemplos. Jesús existió. Históricamente puedes comprobar de que Jesús existió. Históricamente puedes comprobar de que la tumba estuvo vacía. Históricamente puedes comprobar de que sus apóstoles realmente creían que había resucitado. Y puedes retroceder incluso hasta el Antiguo Testamento y puedes comprobar históricamente las cosas que se dicen. ¿Y hay algunas u otras cosas que tenemos muchas dudas? Sí. Pero en términos, pues, mayoritarios y generales. Y claro, la argumentación obvia era, ¿y qué piensas entonces de Hebreos 11? Y ustedes me van a disculpar que yo hablo mucho de teología porque a mí me fascina. A mí me fascinan 4 o 5 cosas, de las cuales podemos pasarnos horas hablando. Me fascina la economía, vamos a hablar horas hablando de economía. Me fascina la política, sobre todo la teoría política. La historia, sobre todo la historia universal. No, me fascina ¿ya dije filosofía? Bueno, creo que sí. La teología. No dije, bueno, y la filosofía. Son 5 aspectos que a mí me gustan, entonces podemos pasarnos ahí horas conversando. Entonces, porque sí conozco de teología, les decía, bueno, entonces la respuesta obvia es Hebreos 11. Porque ahí dices, bueno, ¿qué es la fe? La fe es, ustedes lo podrán recitar. De hecho, podemos ponerlo acá. Y esto no es una clase de teología, por favor, no lo tomen así. Pero esta es la academia. En la academia se habla de religión, de política, se habla de historia, de economía. No hay aquí tabús. Por eso es la libertad de que el estudiante pueda aprender de todo. No, entonces dices, bueno, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Claro, esa es como la argumentación obvia. ¿Y qué piensas de esto? Pareciera que la fe es contrario a lo que tú estás diciendo. Pero, ¿qué es lo que viene a continuación? Es fascinante. Fascinante lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación, lo que escribe el autor de Hebreos, que posiblemente fue Pablo, es todos los ejemplos de comprobación de la gente del Antiguo Testamento de que Dios existió. Entonces dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellas. Es decir, o sea,
podemos ver históricamente de que había un Caín y que había un Abel y que estos ofrecían a un Dios. Por Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Es decir, este Enoc tiene evidencia para creer en Dios. Luego, vamos un poco más allá. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, por temor preparó el arca en que su casa se salvase. O sea, lo que está diciendo es, Noé escuchó a Dios y el diluvio vino y entonces vio. O sea, hay una teoría de correspondencia en todo este capítulo. Nos regresó a la pregunta que me hacía Catherine. Sí, sí criaría a mis hijos. Nosotros no tenemos hijos y al paso que vamos no vamos a tener hijos. Pero sí criaría a mis hijos enseñando religión, sí. Pero no el dogma por el dogma, no. Sino porque creemos en lo que creemos. ¿Sí? Esto significa que los padres pues, deberían aprender antes, ¿no? Deben aprenderlo antes. ¿Crees en Dios? Bueno, ¿te has preguntado alguna vez por qué crees en Dios? O lo contrario, no crees en Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no crees en Dios? Uno de mis ateos favoritos, que ya murió lamentablemente, Christopher Hitchens. Era uno de mis ateos favoritos. Era muy elocuente, muy inteligente, fantástico. Claro, su argumentación, de hecho, si quieren verlo, Christopher Hitchens tuvo un debate con John Lennox antes que muriese, ¿no? O tuvieron 2 o 3 debates, me parece. Ahí lo pueden ustedes ver. Pero bueno, si es que eres ateo, ¿por qué eres ateo? ¿No? O eres ateo simplemente porque es cool, ¿no? Y en la academia eso pasa muchísimo. Como que los ateos se creen más inteligentes que los otros. Bueno, digo, forma general, ¿no? Como muy estereotipado esto, pero sí. El caso de Hitchens era un ateo muy inteligente, pero cuando mostraba su ateísmo, lo hacía con tanta ira, o sea, como, si Dios existe, ¿por qué permite que tantos niños en el África estén muriendo? Pero lo hacía con tanta ira, que te hace pensar muchas veces, o por lo menos a mí me hacía pensar muchas veces, Hitchens no es ateo por cuestiones racionales. Hitchens es ateo por cuestiones emocionales. Y te encuentras que muchos ateos por allí, bueno, es que yo algún rato mi tía tuvo cáncer y yo le oré y oré y ayuné y mi tía falleció. No, Dios no existe. Bueno, ese tipo de ateísmo es un ateísmo emocional, no es un ateísmo racional, por tu emoción. Pero también hay cristianos emocionales que caen en la misma, pues, en el mismo problema, ¿no? Es decir, ¿por qué eres cristiano? Porque fue a la iglesia y sentí tan bonito y... Sí, pero ¿cuál es la razón? No, me quedaría ahí, si no, me voy de largo. Catherine, ¿quieres decir algo más? No, profe, se me queda claro su opinión y su punto de vista. Ok. Gracias por preguntar. Oxford, regresemos a Oxford. Sí, Tatiana ya lo había puesto ahí en el chat, ¿no? Miren, 1096, cuando se crea Oxford, en
en el Renacimiento carolingio, en la Edad Media, siglo XI. A veces yo les he dicho previamente, antes de empezar estas clases de la Edad Media, les he dicho, bueno, es que hay pensadores en el siglo XVII que se llaman los ilustrados, siglo XVIII, perdón, que no, posiblemente no lo vean conmigo, lo verán con otro profesor, que ven a la Edad Media y le dicen, no, esto fue 1000 años de oscurantismo. Aquí no pasó nada, aquí fueron 1000 años de estancamiento, el conocimiento se estancó, fue solo religión, imposición de religión y demás. Bueno, ya cuando estudias honestamente la Edad Media, vas a descubrir que eso no es verdad. No es verdad porque los monasterios lo que hacían era estudiar, porque la creación de universidades sale del impulso de la educación de la Iglesia Católica. Claro, no puedo decir, pero esta educación estaba basada solo para los aristócratas y demás. Sí, sí, es verdad, sí. Pero no niega el hecho de que tienes pensadores, pero fantásticos, que salen en la Edad Media. Nosotros hemos mencionado a algunos padres de la Iglesia al principio. Mencioné a Anselmo, no lo vamos a ver, pero estaría muy bien que revisen a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tiene argumentaciones que son fabulosas, impresionantes, ¿no? Déjenme les muestro las fechas. Todo lo que es el pensamiento tomista, sí. De hecho, hay maestrías, doctorados para aprender este pensamiento tomista. Su obra más famosa es la Suma Teológica. Yo la tengo bajada en mi iPad. La he leído, no toda, pero sí la he leído. Bueno, entonces regresemos acá. Sí, salen las primeras universidades del impulso de la iglesia. Y bueno, les voy a dejar esto acá otra vez, ¿no? Búsquenlo en su internet, qué significa, está en latín, y me cuentan qué es lo que ven. ¿Alguien? Bueno, Domini es como el Anno Domini, ¿se acuerdan? El año de nuestro Señor. Domini es una referencia al Señor, a Dios, a nostio, a nosotros, y el mía, la bendición. Y aquí están las 3 coronas. La interpretación más común de las 3 coronas es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Bueno, estas primeras universidades salen con, voy a poner acá, con algo que en latín se llama el trivium y el quadrivium, que son las 3 artes. En español sería trivium 3 artes y quadrivium las 4 artes, ¿no? Lo que se conoce ahora, esto es un nombre más moderno, las artes liberales. Estas primeras universidades podías ir a estudiar y sacabas teología, podías estudiar medicina o podrías estudiar leyes. Cualquiera de estas 3 ramas. Pero todos los estudiantes, vamos a buscar un grafiquito, me gustan más los gráficos.
todos los estudiantes debían pasar por las 7 artes. ¿Cuáles eran las 7 artes? Bueno, veamos, luego les muestro el gráfico. ¿Cuáles son las 7 artes? Están acá, ¿no? Trivium. Lo puedes ver aquí. Tienes gramática. Aquí han puesto dialéctica. No, no. Es lógica. Lógica. La dialéctica está basada en la lógica. Pues gramática, lógica y retórica. Esas eran las 3 artes. Es decir, todos los estudiantes universitarios deben saber y conocer muy bien cómo escribir, deben conocer muy bien cómo argumentar, eso es lógica, y deben saber muy bien cómo presentar, es decir, la retórica. Debes saber muy bien, otra vez, debes saber muy bien pues, cómo tener una argumentación escrita y cómo tener una argumentación oral, hablada, retórica, es decir, que la gente te entienda, que la gente te siga, que la gente pues pueda comprender tus argumentos. Ese es el trivium, ¿no? Y el quadrivium, esto sí está bien, matemática, aritmética, geometría, no, perdón, matemática va con aritmética, sí. Aritmética, geometría, astronomía y música. Ahí está bien. Música, bueno, para los que conocen de música entre nosotros, si alguno de ustedes toca algún instrumento, sabe muy bien que la instrumentación, la formación de la música es una representación auditiva de los tiempos y tonalidades escritas de forma matemática. Es decir, cuando tú tienes el pentagrama, vas escribiendo notas, pero no las vas escribiendo pues al azar. Vas escribiendo primero en una tonalidad, luego la vas escribiendo con un tiempo. Cada nota tiene su propio tiempo, ¿no? Y cada nota además está basada en ciertas escalas, ¿no? Y estas escalas son escalas pues matemáticas. La música está basada o es una representación auditiva de las matemáticas. Luego uno puede decir, bueno, pues no necesitas matemáticas para hacer música. Sí, es verdad. Coges una guitarra, te aprendes unos 3 acordes, cantas con unos poquitos gallos y estás bien. Pero para los que estudian música, saben muy bien que no es únicamente eso. Eso es como la punta del iceberg. Todo lo que está por detrás es una representación muy ordenada de cada una de las notas, ¿no? Astronomía, ¿no? O sea, el estudio de los astros, de las estrellas, de los cuerpos celestes. No es astrología, por si acaso, ¿no? No es astrología, no es como, la luna se ha movido no sé, yo no conozco estas cosas, a Saturno. La luna se ha movido a Saturno, eso quiere decir que hoy tendré un pésimo día. No esas boberías, no. Astronomía, ¿no? Sí, el estudio de los astros. Es tanto el estudio que se hizo de la astronomía que se generó el calendario gregoriano. Yo supongo que lo hemos visto, lo vimos aquí en la clase algún rato al principio, me parece, ¿no? El calendario gregoriano generado, claro, por Gregorio. Bueno, no es que Gregorio estuvo metido tanto en eso, o sea, sí, pero eran todos los científicos católicos que estaban por detrás, ¿no? Y que generaron el principal calendario que tenemos en Occidente.
el calendario más exacto que tenemos en la actualidad. A veces alguno que ama tanto la cultura te dice, bueno, los mayas tuvieron el calendario más exacto o los aztecas. No eran muy cercanos, sí. Y para el tiempo que lo hicieron eran espléndidos, extraordinarios, sí. Pero ¿por qué tenían, por qué se creía un tiempo circular? Es decir, que cada cierto tiempo volvían al tiempo cero, es decir, el calendario volvía a generarse desde cero, porque había problemas matemáticos. O sea, ya no podían resolverlo. Cuando pasa el tiempo ya no hay cómo resolverlo. Resulta que ahora dice que eres junio, pero hace tiempo que nacieron, ¿no es cierto?, los mangos y dices que eres junio. Esos son los tipos de problemas que se generan, que generarían este tipo de calendarios si los mantuviésemos hasta ahora. Por eso siempre tenían que resetearlos, ¿no? En el calendario gregoriano no hay que resetear nada, sino que hay que modificar algunas cosas. Cada año bisiesto, darle un día más a febrero. Cada 500 años retirar un año, un día del calendario. Y hay tantas, de hecho, hay tantas instrumentaciones que tiene el calendario que uno tiene que aprendérselas para poderlas defender, pero estas son como las más comunes, ¿no? Tienes el año bisiesto, tienes este retiro, de hecho también creo que después de 1000 o 2000 años tienes que aumentar 2 días, algo parecido, habrá que leerlo. Pero es el calendario más exacto que tenemos. Bueno, ¿de dónde sale este calendario? Pues de acá, del estudio de la astronomía, ¿no? Geometría, obviamente, no es el estudio de los planos, sobre todo que era necesario para la venta de terrenos y demás, y la aritmética. ¿Okay? Y terminamos con eso. Luego en la próxima clase seguiremos revisando lo otro, el trivium y el quadrivium. ¿Ok? Entonces, denme un segundo, abro aquí la asistencia y nos vamos. Ok, Lisbeth Estefanía. Presente, profe. Gracias, Nacheli. Presente, profe. Gracias, Melanie. Melanie no está, claro. Catherine. Presente, profe. Gracias. Silvia Gabriela. Presente, Lice. Gracias, Rodrigo Anthony. Presente, profe. Gracias, Carla Viviana. Presente, profe. Gracias, Heidi Gisela. Presente, Lice. Gracias, Dayana Anabel. Presente, Lice. Gracias, Evelyn Dayana. Presente, Lice. Gracias, Luis David. Presente, profe. Gracias, Erika Jacqueline. Presente. Gracias, Kevin Daniel. Presente. Gracias, Marta Maribel. Buenas tardes, Lice. Presente. Buenas tardes, Juan Josué. Presente. Gracias, David Alexander. Presente, profe. Gracias, Tatiana Lisset. Gracias, David Alejandro. Presente, profe. Gracias, Aureli Enají. Presente, profe. Gracias, Alex Andrés. Presente, Lice. Gracias, Alexis Paul. Presente, Lice. Gracias, Marta Valeria. Presente, Lice. Gracias, Hilary Natalia. Hilary no está. No. Ok. Marco. Presente, profe. Gracias, Diana Lisbeth. Presente, profe. Gracias, Jefferson Armando. Presente, profe. Gracias, Justin Luili. Presente, profe. Gracias, Catherine Giselle. Presente, profe. Gracias, Franklin Joel. Presente. Gracias, Ana Lucía. Presente, profe. Gracias, Edwin Joel.
Presente, profe. Ok, gracias. Y Natalie Viviana. Presente, profe. Ok, perfecto. Gracias, chicos. Nos vemos el miércoles. Cuídense. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Pase bien. Igualmente, gracias.